Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Ustedes saben que la semana pasada comenzó en el Congreso de la Nación un debate que es muy importante y que nos involucra a todos, que tiene que ver con el acceso a la información pública. Nosotros hasta el momento contamos con un decreto que es el 1172/2003, pero hay un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso, ya fue tratado en distintas comisiones y comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados. Es la Ley de Acceso a la Información Pública para reglamentar justamente los pedidos de la ciudadanía y garantizar mayor información disponible. ¿Qué tipo de información vamos a poder tener? Información que esté al alcance de la mano, que sea gratuita. ¿Qué entidad va a estar regulando esto? ¿Hasta dónde este organismo o esta entidad va a tener independencia del Poder Ejecutivo? Las ONG que están peleando por esta ley de acceso a la información pública, ¿cuáles son las objeciones que están presentando a este proyecto del Poder Ejecutivo Nacional? ¿Y la oposición acompaña o no el proyecto? Enseguida, el debate que se está dando en el Congreso lo tenemos aquí en Será Justicia. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Y aquí están nuestros tres invitados que tienen mucho más que aportar que cualquier pregunta mía, porque están trabajando hace mucho tiempo en este tema. Diana Conti es diputada nacional del Frente para la Victoria, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias por venir. Diana siempre es una invitada que nunca nos ha fallado. En todos estos años siempre ha venido aquí a discutir sobre distintos temas y discutir en el mejor de los términos, mejores términos. Marina Carvajal, subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Marina, de alguna manera, representa lo que sería el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Sí. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Y Renzo Lavín, abogado, codirector de ASIG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una organización que es apartidaria, sin fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos, obvio, más vulnerables de la sociedad y fortalecimiento de la democracia. Gracias por venir, No, gracias Renzo. por la invitación. Bueno, comenzamos, Marina, con el proyecto que ya fue debatido en comisión y ya comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados. A ver. Sí, bueno, mira, el proyecto, lo interesante, el proyecto lo que garantiza es el acceso a la información, que es en términos del día a día, faculta a cualquier persona a pedir cualquier información al Estado respecto que la esté en manos del Estado. Suponete, vos querés saber en qué estado está una obra, el estado de avance de una obra, cuánto se gastó en un puente, cuántas personas trabajan en una dependencia. No sé, ¿qué se te ocurre que podés preguntarle al Estado Nacional? Se lo podés preguntar. Sí. Esto, lo interesante, ¿cuánto cobra un ministro? ¿Cuánto cobra un ministro? Se lo puede preguntar. ¿Cuánto cobra cualquiera de los ¿Cuánto costó un viaje presidencial, sí, por ejemplo? Por ejemplo. Pero no solo a nivel del Poder Ejecutivo, porque lo interesante es que hoy existe el decreto que vos dijiste que abarca el Poder Ejecutivo solamente y lo estamos haciendo funcionar y funciona y podés pedir y te dan la información. ¿Esto abarca las provincias también? No, es nacional. Okay. Es nacional. Ahora, si es información de fondos que se le envían a las provincias, sí. También. O obras que hace el Estado Nacional en las provincias, también. Pero abarca a las distintas dependencias del Estado, ¿no? Y a los tres poderes del Estado, al legislativo y al judicial también. Eso es muy importante. Y a los órganos extrapoder. Sí. Y también a todas las sociedades, entes
sean autárquicos o no, que tengan o participación estatal, Sí. mayoritaria o minoritaria, o funcionen con autorizaciones del Estado o cobren subsidios del Estado. Perfecto. Eso Es muy importante. amplio, es muy amplio los que quedan incluidos como sujetos obligados a dar la información que el ciudadano requiere. Ujú. ¿Y cuáles son los principales puntos que se están objetando? Bueno, Renzo, ustedes son los que más están haciendo escuchar un poco la voz de las organizaciones que están muy comprometidas, pero que también están pidiendo más rigurosidad en algunos temas, ¿no? Sí, las organizaciones como la que represento vienen pidiendo hace mucho tiempo una ley de acceso a la información y este proyecto tiene muchísimos avances, algunos son los que mencionaron acá las colegas. Otro avance muy grande es, tiene principios de transparencia activa, es decir, el Estado no solo espera que le pidan información, sino que está obligado a difundir activamente en Internet un montón de información. El punto que nosotros creemos que todavía está débil en el proyecto tiene que ver con el órgano de control de la norma, es decir, qué pasa cuando un funcionario público decide que no va a dar determinada información, ante quién acude el ciudadano o quien está pidiendo la información. La tendencia en la mayoría de los países es que haya un órgano que se encarga de resolver esos conflictos. En el proyecto actual hay una oficina en cada poder del Estado encargado de aplicarla, pero lo que estamos cuestionando es que no tiene garantías suficientes de independencia respecto de aquel órgano al que controla. Es decir, el órgano del Ejecutivo va a poder ser removido, sobre todo, por aquel que es controlado, por el propio Ejecutivo. Es decir, cuando no quiera dar información y el órgano decida o tiene un criterio distinto al Ejecutivo, podrá removerlo sin demasiado Hay recomendaciones que se tomaron de la OEA, que son diferentes a esto que, digamos... Sí, el proyecto de modelo de la OEA recomienda un órgano autónomo extra poder, digamos, que tenga poder de controlar a los otros poderes del Estado. Acá se optó por un órgano por poder, que no es una mala decisión, podría ser también adecuada, si esos órganos tienen las facultades y las garantías para funcionar que deberían tener. Nosotros creemos que en este caso le falta una garantía de independencia, sobre todo en la designación y más aún en la remoción. No debería poder ser removido. ¿Y cuál es la lectura del Poder Ejecutivo respecto a esto? Mira, acá lo importante es que la ley funcione y que se cumpla. Sí. Entonces lo que tenemos que ver es, bueno, cuál es el mecanismo, el proceso que haga que efectivamente la gente pueda acceder a la información. Nosotros creemos que es muy importante todo el proceso con el cual se brinda la información, la transparencia del proceso. Y eso va a ser, la idea de que se está monitoreando el proceso hace que los funcionarios sepan que continuamente la sociedad los está escrutando. Eso nos parece fundamental. No necesariamente que haya un órgano de control más allá. Existe la vía judicial, esto es importante. En realidad el control finalmente lo tenemos con otro poder, claro, que es absolutamente independiente, con lo cual no es que no existe un control independiente, existe un control independiente y está esa vía habilitada. Lo que es un órgano dentro del Ejecutivo encargado de que se cumpla internamente, porque a veces no es simplemente que exista la ley, sino la voluntad política de que eso se cumpla y que los funcionarios respondan. Y los funcionarios, lo importante acá, nosotros estamos hablando antes de empezar el programa, que todo esto que funciona tiene que ver con un cambio cultural, un cambio de toda la sociedad que lo absorba esto como una norma, como que es una obligación de los funcionarios y es un derecho de la sociedad de pedirlo. Debe ser así. Esto debe ser así. En la medida en que se incorpora como algo que debe ser, no se pone en discusión si se entrega o no. ¿Este órgano sería la Agencia de Acceso a la Información Pública? Sí. No es una agencia, es un director de acceso a la información pública, que es un funcionario del Poder Ejecutivo, con rango de subsecretario o secretario, no me acuerdo. Con la ley pidieron que... Con rango de secretario, designado por concurso público y con un dictamen no vinculante previo de una comisión bicameral integrada por los presidentes de ambas cámaras del Congreso y los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos del Senado y Asuntos Constitucionales y Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, una pequeña bicameral. Si tomamos como antecedente a la forma en que se designa al presidente del Banco Central. Mirá vos. Pero es un funcionario del Poder Ejecutivo. Claro. Ese es el funcionario, autoridad de aplicación de la ley. Cuando alguno de los tres poderes o de los sujetos obligados a dar la información incumple, la queja va hacia ese funcionario
que es el que incluso va a poder aplicar sanciones porque determinadas conductas negatorias de dar la información son consideradas faltas por la ley. Claro, de alguna manera lo que están diciendo ustedes es que este funcionario puede no sancionar, porque además tiene una... Al propio Ejecutivo. Exacto, al propio Ejecutivo, porque de alguna manera depende de él. Y claramente, lo que estamos pidiendo con más de 100 organizaciones constitucionalistas y demás es dar un pasito más, una garantía más, y que sea votado por el Pleno de alguna de las cámaras, digamos. Entonces tiene una garantía para... En este caso yo le explicaba a él la experiencia, soy la más vieja de la mesa y la más experimentada por la experiencia. Sí. Vos fíjate con la ley de ética pública, la Comisión de Ética Pública jamás formada. Cuando vos querés abarcar a los tres poderes, hay dos poderes que mal o bien cumplen y se atienen a la norma, que son el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, el poder político. El elegible cada 4 años y el renovable cada 2. Pero el Poder Judicial es resistente a que se le imponga una autoridad de aplicación por fuera. Claro. Porque o termina diciendo la norma no me es aplicable, yo no conformo la Comisión de Ética, con lo cual hacer tanto esfuerzo para un órgano que según él tendría garantías de independencia, no respecto del judicial. No respecto al judicial, porque modelo. Si hubiera uno el Poder no Judicial no admite ningún órgano supra que esté por encima de él. No, pero lo que estamos proponiendo es en el mismo Entonces, modelo cuando que el tiene Poder proyecto, Judicial no cumple, no hay poder que le reclame. Y no lo acepta. ¿En las comisiones no lo va a aceptar? ¿No hubo representante del Poder Judicial para debatir este tema? No. Es un problema, ¿eh? El Poder Judicial, vos fíjate, Lore, que con todo respeto a todos los jueces que piensan de otra manera, pero es un poder que continúa teniendo una raigambre aristocrática de que ellos son los intocables y es el que va más rezagado en términos de acceso a la información. Lo dice la misma Corte Suprema. Bueno, así que esto es innegable. Con lo cual, en algún caso, pese a los cuestionamientos que muchas veces tenemos los políticos, que somos en definitiva los que tenemos que gobernar, pero los que estamos sujetos siempre al sufragio popular, en esto somos los que vamos dando pasos accediendo a lo que son, en este caso, esta ley sale por un reclamo persistente y de Añares de la sociedad civil. Claro. Más que nada. Hubo muchos años, acuérdate que viene de hace mucho, el trabajo en una ley de acceso, muchas veces lo hemos frustrado en el propio Congreso. En este caso, el Frente para la Victoria, que acompaña y acompañará esta ley en general, tiene la particularidad de seguir sosteniendo que nosotros creemos que Argentina debería ponerse a liderar y estar por encima de los estándares internacionales, y que la información pública no la tiene solamente el Estado siempre, que pueda haber entidades privadas que no tengan ninguna subvención estatal nacional y que sin embargo pueden ser productoras de información de interés público, y en ese caso, como derecho fundamental que es el acceso a la información pública, los ciudadanos deberían poder acceder. Esto no lo hemos logrado en esta instancia legislativa, en esta etapa. A lo mejor en años de mayor democracia vamos a llegar a eso. Porque, ¿por qué si un laboratorio produce o tiene estudios medicinales importantes que deberían estar al servicio de toda una comunidad, pueden no ser exigibles sus conocimientos? Por ejemplo, pensemos que hay muchas cuestiones que hacen al interés público que no solo están en manos estatales. Sí, absolutamente. Estaba pensando durante el kirchnerismo, ¿por qué no avanzó, digamos, esta ley, estando justamente Frente para la Victoria acompañando ahora el proyecto? Porque justamente, a ver, primero el kirchnerismo adoptó prioridades en donde poner los esfuerzos para lograr ir sacando al país adelante. No fue la ley de acceso público una prioridad, pero estuvo el decreto que vos mencionaste. Sí, que abarca el Poder Ejecutivo Nacional. De Néstor Kirchner, que se mantuvo, que rige hasta hoy. Quiere decir que el Poder Ejecutivo lo cumplió. La disputa en el Congreso se daba por Cristina Kirchner cuando fue senadora en adelante, pretendiendo esto que acabo de explicar de la información pública, que sea todo lo estatal y lo que tiene apoyo estatal o subsidio estatal,
pero que también en algunos casos que se considere, que el ciudadano considera que allí puede haber información de interés público, se lo asocia en aquel momento con querer que los medios periodísticos. Sí, recuerdo, meterse pero no en las solo empresas. Esa la cuestión. Sí. Entonces la ley se bloqueaba. Pero también estaba la experiencia de leyes que buscaron la transparencia, como la de ética pública, donde sabemos que la Corte hace acordadas diciendo esto no me es aplicable. Entonces, bueno, el debate llegó. El año pasado y el anterior se hicieron igual en la Comisión de Asuntos, la presidía yo. Sí, pero no prosperó. Vino la OEA, se hizo un gran seminario, en la Cámara de Diputados estuvo representada en Chile, en otro. Creo que se fue generando el camino y deliberadamente, como estábamos terminando un gobierno, dijimos, entre nosotros dijimos que la tome el gobierno, que gane a ver qué pretende. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes durante toda esa época? Bueno, el decreto 1172 tuvo varios momentos. Cuando recién inició fue un momento de mucha... Exacto. Pero es un buen ejemplo de qué pasa. Tenía una oficina de aplicación y en un momento en el que hubo diferencias entre la persona encargada de aplicarlo y el Ejecutivo, esa persona fue apartada. A partir de ahí no tuvo órgano de aplicación el decreto. Entonces creo que deberíamos aprender de esa experiencia justamente donde una de las fallas centrales en los últimos años fue que no había nadie que lo hiciera cumplir de manera independiente. ¿Qué pasa si uno va y pide información y el Ejecutivo no la da? O cualquiera de los otros poderes, ¿no? Sí. Hoy la forma es ir al Poder Judicial, que es lo que dice Marina. Sí, claro. Ir al Poder Judicial significa que hay que conseguir un abogado, significa que hay que litigar y que eso puede tardar 3 meses, un amparo, 4 meses. Nosotros tenemos amparos litigándolo años. Sí. Entonces no es la mejor forma, creemos, de garantizar No, eso sin duda. Si se hace la ley es para evitar eso. Por eso, debería haber un mecanismo accesible, simple, gratuito, para poder hacer cumplir a quien no quiere cumplirla. Mira, yo lo que me parece que estamos diciendo, ¿por qué en algún momento se dejó, no avanzó la ley, avanzó, no avanzó? Sí. Me parece que lo que es interesante es que este gobierno tiene una voluntad política muy fuerte de avanzar en levantar los estándares de transparencia y de responsabilidad ante la sociedad. Sí. Yo creo que, como te decía, acá hay un cambio cultural muy fuerte que tenemos que dar y se arranca, nosotros todos tenemos, con la sociedad, desde el gobierno tenemos una responsabilidad de avanzar en este sentido y avanzar también en que se concientice a la sociedad de que esto debe ser así, que los gobiernos tienen que responder a la ciudadanía, que la gente tiene derecho a saber qué es lo que está haciendo el gobierno. Me parece que esto va más allá de la ley de acceso. Esto va de la mano con que las personas que viven en el país pagan impuestos y tienen derecho a saber qué es lo que está haciendo con los impuestos que se les cobra. Todo el mundo paga impuestos. Aún quien cree que no paga impuestos, cuando compra un chocolatín, paga impuestos. Todos tenemos derecho a saber qué es lo que está haciendo en el Estado. Esto es algo que en nuestro país no existe conciencia que tenemos ese derecho. No está esa cultura, digamos. Es la cultura. Lo que hace que esto funcione, porque ¿cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley, como pilar fundamental del funcionamiento democrático, es que la gente que vota sepa lo que está haciendo sus representantes. Y es que el representante actúe en función de la gente que vota, que la gente, que quien está en el gobierno sepa que hoy está y mañana no está, lo pueden sacar y si hace las cosas mal y no responde y si oculta información, eso le puede causar perder el lugar en el que está. Entonces, esto es un cambio cultural importante y esto va a funcionar, depende de las personas, depende de una sociedad que exija estándares éticos altos, que exija respuesta y un grupo de políticos, de gobernantes y de líderes que sepamos que debemos, que es lo normal, explicar qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa con las declaraciones juradas? Está regulado por otra ley, las declaraciones juradas. Está regulado por la Ley de Ética Pública y hubo una modificación en el 2013 que en algunos aspectos avanzó y en otros retrocedió. Avanzó en que se publicaron o se obligaba la ley a publicar en Internet las declaraciones juradas de los 3 poderes del Estado, lo cual es muy importante. Sí. Hoy tiene un nivel de cumplimiento bajo, sobre todo en el Poder Judicial y Poder Legislativo, pero retrocedió en el nivel en la cantidad de información que está disponible. Mucha información que antes estaba disponible, hoy pasó a estar mucho más agregada y otra ni siquiera estar disponible. Ahí hay una deuda pendiente que hay que modificar. Diana, ¿cuál ves vos que va a ser, digamos, el objeto de mayor requerimiento, ¿no? De salir esta ley? ¿La ciudadanía hacia dónde se va a volcar o qué es lo que más te parece interesante? Primero que yo creo que más que la ciudadanía,
respecto a esta ley que a mí ya no me causa pasión, No. me la causó en otro momento, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado. Nosotros ahora Claro. podemos todas las mañanas ver el boletín oficial. Sí, obvio, en 2 segundos en el por teléfono, claro. Claro, y vos ahí te enterás hasta de las resoluciones o decisiones administrativas desde el menor rango hasta el mayor rango. Exacto. En el Poder Legislativo, todo lo que es actividad parlamentaria está, en general, ¿qué se quiere saber? Y se quiere saber si yo tengo viáticos, si me guardo la plata, uso los tickets para viajar. Entonces, la expectativa en general está en los periodistas y en algunos sectores de la sociedad civil. Yo creo que lo que el ciudadano en general quiere acceder, hay niveles de transparencia bastante importantes en el legislativo y en el ejecutivo que habrá que mejorar y que donde menos se pregunta a lo mejor es en el judicial. Porque en el judicial sí vas, ahora a través del SIC tenés los fallos, Exacto. algunos fallos interlocutorios, pero de todo lo que es presupuestario No tenés nada. No sabemos cómo se administra el presupuesto de la Corte ni el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, no sé dónde va a ir la indagatoria. En general, es como buscando datos escabrosos, ¿no es cierto? Claro. No, estaba pensando en la película que ganó el Oscar, Spotlight, ¿no? Y bueno, de alguna manera, en este caso trató de la Iglesia, pero fue a través de una ley de acceso a la información pública. Bueno, con el ¿Cómo se accedió a...? Es que justamente, ¿te acordás que cuando pedían los expedientes se lo daban vacíos? En la justicia fue. ¿Te acordás Exacto, que los se pedían daban los expedientes vacíos. se daban vacíos? Bueno, con nosotros, con el proceso que estamos haciendo de informatización, de expediente electrónico, ya no va a ser posible darte el expediente vacío. Claro. La idea es que los pedidos después estén online. O sea, en el futuro, digamos, esto es todo un proceso que nosotros queremos, que los pedidos estén online, las respuestas estén online, que uno pueda buscar entre las respuestas que se dieron, las respuestas que hubo, de entre los pedidos. Queremos hacerlo, facilitarlo, que todo lo que se pida, ir incorporando al gobierno. Imagínense abierto. que para los periodistas es fantástico, porque uno puede preguntar, puede informarse desde los proyectos de ley que presenta cada legislador, que eso también, digamos, está hoy en día, pero bueno, ya, digamos, amparado esta ley, ya se puede, digamos, más globalmente se puede preguntar sobre eso. También, digo, la semana pasada estuvimos hablando nosotros de los controles en los boliches, por ejemplo. Bueno, podemos contar, podemos pedir contratos, ¿entendés? Los contratos, auditorías, clausuras, tipo de controles, inspectores, actividades, quiénes son. Hay un montón de información. Sí, informes de consultores. Exacto. Avances de obra, lo que te decía, avances de obra, qué proyectos hay analizándose, qué proyectos se están resolviendo. Si está haciéndose un puente, cuánto cuesta, cuánto estaba presupuestado y cuánto efectivamente se está gastando. Hay muchas cosas para... Bueno, vamos a tener que también conocer el expertise de cómo buscar, ¿no? Porque eso mismo nos pasó con las redes sociales. Uno también tiene las herramientas, pero muchas veces no sabe para qué usarlas. Hay tanta información... ¿Dónde ir a buscar? Exacto, ¿no? Es todo un tema el saber dónde ir a buscar. Pero bueno, estos no son aspectos que se están debatiendo en el Congreso, el dónde ir a buscar, sino... ¿Qué va a estar para buscar? Exactamente. ¿No? Se está instalando que el derecho a la información pública es un derecho fundamental, amparado por el derecho de los derechos humanos, rige como regla la publicidad de todos los actos de los 3 poderes del Estado y de las demás entes, como excepción la reserva, por en casos de seguridad, de defensa, etcétera, siempre hay casos de reserva. Y bueno, gobierno abierto, como se llama. Me parece interesante el punto que dijo Diana. La regla es que te den la información. Claro. Y eso tiene que ser algo que lo tenemos que asumir como sociedad y lo tenemos que asumir como funcionarios. La regla es que te den la información. La excepción es que no te la den. ¿Sabe qué me provoca como un poco de angustia escucharlas así? No, porque bueno, los periodistas en general, y sobre todo a través de las redes sociales, te contestan. Yo suelo hablar mucho con la gente a través de Twitter, sobre todo. Que hay como una... la gente no cree, un descreimiento.
al final no te van a dar. ¿Viste esta cosa de... que también entra con los periodistas, esta cosa de tan mala imagen que hay en las instituciones públicas, en los políticos, etcétera, y también en el periodismo, que es, bueno, si al final nadie te va a decir nada, al final todos mienten, al final, y que al final eso tampoco conduce a nada, al final eso, no te conduce. Al final es una resignación que hace que el ejercicio ciudadano se debilite. Exactamente. Sin control ciudadano, muchachos, nada funciona bien. Por eso, absolutamente. Así que no tiene que haber resignación, tiene que haber exigencia. Pero ¿hace cuánto que ustedes observan esto, no? Esta suerte de resignación, de descreimiento. Que tiene un fundamento, digamos, en nuestra experiencia como país, digamos. El principio de acceso a la información es el de publicidad de los actos de gobierno, tiene 150 años, no es nuevo eso. En lo que estamos avanzando y debemos avanzar es en construcción de cultura política alrededor de eso y de construir institucionalidad. ¿Cómo hacemos para que ese principio sea efectivo y para que el ciudadano no sienta esa resignación de, bueno, al final no lo van a cumplir, ¿no? Si ustedes tuvieran que tomar un país, ¿no?, como modelo en todo lo que es acceso a la información pública, esta cuestión de que está como introyectada en el ciudadano, decir, esto me lo tienen que dar porque es un derecho mío y que el empleado público, el funcionario judicial, legislativo, nacional, etcétera, diga, yo tengo el deber de hacer esto. Bueno, vos justamente mencionaste el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos existe en la sociedad una conciencia de que tienen que responderles, que ellos tienen derecho a que le respondan los funcionarios públicos y que los funcionarios tienen que responder. De hecho, son mucho más exhaustivos, mucho más precisos en todo lo que tiene que ser en el control de los documentos públicos, en el cuidado de los documentos públicos. Vos sabés que Hillary Clinton está teniendo un problema precisamente porque utilizó emails no oficiales para hablar de temas oficiales. Los emails oficiales quedan registrados y cualquier persona tiene acceso a eso. O sea, pasado el periodo en el cual eso. En Estados Unidos tienen una cultura muy fuerte de conciencia de que el ciudadano es la persona a la cual le tienen que responder. Bueno, sí, ¿no? La primera enmienda. De hecho, el Freedom of Information Act es algo que ellos lo tienen como muy asumido. ¿Coincidís? No, yo sí coincido, pero para mí siempre lo paradojal es como un país que tiene asumido ese tipo de derechos y libertades, sin embargo, el voto no es obligatorio. Claro. No sé por qué las dos cuestiones. No, pero está muy bien. Sí, está muy bien. Yo también lo tengo. Sí, el ciudadano estadounidense tiene conciencia de eso, pero creo que es un sector del ciudadano estadounidense que tiene conciencia, que deben ser los que votan. Claro. Y hay un gran número de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses que son gente más simple, menos intelectual, de campo, de chácara, ¿no? Entonces, como que de Estados Unidos hay una faceta y hay otra que es diferente. No creo que pase por la profundización. No me implica eso para mí mayor niveles de democracia. Absolutamente, totalmente. Bueno, hablando de democracia, tenemos todo un desafío. Esto nos involucra a todos, nos involucra de verdad a todos, ¿eh? No es que ustedes digan, bueno, acá estos cuatro vinieron a hablar de algo que es todo muy lindo, pero va a seguir todo igual. La idea, como recién decía Renzo, es construir ciudadanía. Esto lo hacemos entre todos. Diana recién también lo decía. Si ustedes no se involucran, después a llorar a la iglesia, ¿eh? O sea, si queremos información, vamos a tener la herramienta. Se está debatiendo en el Congreso, oposición y oficialismo y organizaciones no gubernamentales están dialogando hace tiempo por esto. En la página web, en serajusticia.net, van a tener todos los links, ya sea del Congreso de la Nación, de las distintas ONG, con todos los aportes que hay y las leyes que hay vigentes y el proyecto de ley respecto al acceso a la información pública. El martes que viene los vuelvo a encontrar aquí en Será Justicia y este programa con toda la información que les dije está en nuestro sitio web serajusticia.net. Chao.